El otro experimento, que sí me sirve mucho para la charla, tiene que ver con que ustedes hagan exactamente lo que dice en la pantalla. Entonces les pido nuevamente que me acompañen y simplemente... No se rían, sonrían. Fuercen una sonrisa. Si quieren recordar cómo es, control, sonrisa. Miren que... Y ahora viene una pregunta científica, y es posta esto se hace en los laboratorios. La pregunta es, cuando fuerzan una sonrisa, ¿no se sienten mejor? Pregúntenle a su cerebro, recuerden cómo era. No me dejen ridículos solo sonriendo, vamos todos. Y pregúntenle a su cerebro, ¿eso de forzar una sonrisa no hace que se sientan mejor? Miéntanme, díganme que sí, así, no se me digan, sí, oh, qué maravilla. ¿Sí? Efectivamente, cuando uno fuerza una sonrisa, algo pasa en el cerebro que dice, esta le está pasando bien. La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. El científico y divulgador argentino Diego Golombek titula así a uno de sus tantos libros. Y es cierto, en la vida cotidiana nos rodean los conocimientos aplicados. Hoy vamos a compartir algunos ejemplos. El método científico como herramienta para tratar de conocer cómo la hipertensión arterial nos afecta de manera diferencial según nuestro nivel socioeconómico, o ciencia aplicada a la plaga de cotorras, intentando controlar la proliferación de estas simpáticas e inteligentes aves, y también el conocimiento de una raza de cerdos criollos mucho más adaptados a las condiciones de nuestro territorio, y ciencia para contarnos cómo somos y qué nos hace similares y diferentes a la vez, con la visita de un gran divulgador que llega desde Cataluña. Y la ciencia como noticia, para arrancar nuestro programa, como siempre, con las más importantes de la semana en nuestro Salpicón. El investigador uruguayo Andrés Pomi, de la sección Biofísica y Biología de Sistemas de la Facultad de Ciencias, fue reconocido con el premio LOTSE, un galardón internacional que distingue las trayectorias científicas muy originales. El premio alude al filósofo Rudolf Hermann Lotze del siglo XIX y distingue la originalidad de la trayectoria a partir del análisis de unos pocos artículos. La candidatura de Pomi fue propuesta por un grupo de investigadores alemanes impresionados por el carácter innovador de artículos del científico uruguayo. Pomi es doctor en medicina, investigador grado 3 de PDCIVA, tiene un doctorado en biofísica y es profesor agregado de esa disciplina en Facultad de Ciencias. Su área de estudio es la modelización de la cognición humana y la aplicación de estos modelos a problemas diagnósticos. Se puede conocer más información sobre el premio en www.hlotse.com. Buenas noticias vinculadas a la situación del agua de red en el área metropolitana de nuestro país. Gracias a las precipitaciones de las últimas 2 semanas, la represa de Paso Severino aumentó 8 veces su nivel de reservas. Comparado con su nivel mínimo, registrado el 5 de julio pasado, el embalse pasó de poco más de 1 millón de metros cúbicos a casi 8 millones, según el dato del 18 del mismo mes. Además, según el informe oficial del mismo día, los niveles de cloruros y de sodio disminuyeron drásticamente. En el caso del sodio, el día 7 de julio, los valores de las 3 líneas de bombeo promediaban los 500 miligramos por litro, bajando a menos de 84 miligramos por litro el día martes 18. En cuanto a los cloruros, el día 7 promediaron 843 miligramos por litro, descendiendo a la 10ª parte de ese valor el día 18 de julio. Para la semana próxima se prevén nuevas lluvias, lo que mantendría las perspectivas positivas en cuanto a una gradual recuperación de las reservas de agua dulce en la cuenca del río Santa Lucía. La Organización Mundial de la Salud divulgó los datos de la evaluación del riesgo y la peligrosidad del aspartamo, un edulcorante artificial ampliamente utilizado en diferentes alimentos y bebidas dietéticas. El Centro Internacional de Investigaciones de Cáncer clasificó al aspartamo como posiblemente carcinógeno para los seres humanos, tras establecer que hay evidencia limitada en ese sentido.
El Comité Mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios reafirmó que la ingesta diaria admisible de este producto es de 40 miligramos por kilo de peso corporal, por lo que el consumo de una cantidad diaria que esté dentro de ese límite es inocuo. Por ejemplo, en el caso de una lata de refresco que contenga 200 o 300 miligramos de aspartamo, un adulto de 70 kilos necesitaría consumir de 9 a 14 latas al día para exceder la ingesta admisible. El lago Crawford, ubicado en Canadá, fue propuesto como marcador oficial del inicio del Antropoceno debido a que sus sedimentos han recogido restos de la quema de combustibles fósiles, trazas de plutonio radioactivo procedente de pruebas atmosféricas con bombas nucleares y otras formas de degradación ambiental. Antropoceno es el nombre que se le da al periodo actual de la historia de la Tierra en el que la actividad humana se ha convertido en la influencia dominante sobre el clima y el ambiente del planeta. Sin embargo, hay controversia científica sobre cuándo empezó, cómo se evidencia y si la influencia de la humanidad es suficiente para constituir una nueva edad geológica que suele abarcar millones de años. Muchas veces se habla de la hipertensión arterial como el enemigo silencioso, como un padecimiento, una enfermedad que está en nosotros, pero muchas veces no lo notamos, no nos damos cuenta hasta que se presentan sus consecuencias y ya es muy tarde. Vamos a hablar un poco de eso, pero también vamos a hablar de otra cosa que conocemos poco, que es la medicina basada en evidencias, que a pesar de que su uso es permanente y constante, no aparece tanto en los medios. ¿Y qué es la medicina basada en la evidencia? Bueno, aquella que toma nota, revisa, repasa todo el conocimiento generado a escala planetaria sobre un determinado asunto y extrae de ahí sus conclusiones. Puede ser a escala planetaria o a una escala más regional, de acuerdo al tema. Y vamos a cruzar un poco estas dos cosas. Vamos a hablar de hipertensión arterial y de lo que se puede inducir de una investigación, justamente aplicando la medicina basada en la evidencia. Para eso, le agradecemos muchísimo estos minutos y el contacto al doctor Edgardo Sandoya, que es profesor justamente de medicina basada en la evidencia de la Facultad de Medicina del CLAE y también es médico cardiólogo. Edgardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro. Edgardo, hablamos de esta manera de abordar prácticamente cualquier área de la medicina, que es la de recopilar toda la información posible y extraer de lo que sirva, de lo que sea de aplicación, conclusiones. ¿Esa sería una manera de definir prácticamente la medicina basada en la evidencia? Digamos, la medicina tiene tres partes. Siempre tuvo, tiene y probablemente así será por el resto de la historia. Alguien que busca ayuda, alguien que trata de brindársela y esto realizado en una relación empática adecuada, ¿verdad? De conocimiento de otras personas, atendiendo las características del paciente que consulta, etc. El médico, para poder llevar eso adelante, requiere experiencia. Cuanto más experiencia tiene, cuanto más pacientes asistidos, mejor. Requiere entender las necesidades y circunstancias del paciente. Uno no puede indicar cosas que el paciente no va a poder cumplir por su tema familiar, económico, social, etc. Y en tercer lugar, la mejor evidencia disponible. Durante mucho tiempo eso lo tomamos también de la experiencia. Decíamos, yo le hago a mis pacientes esto y andan bien. Luego vimos que a veces haciendo eso podíamos generar daño. Por eso surgió ese nombre, esa forma de llamarle medicina basada en evidencia para uno de esos tres componentes: experiencia, necesidades del paciente e información para tomar decisiones, tratar de determinar la realidad de mejor manera. Por eso, por ejemplo, uno dice, bueno, yo veo muchos pacientes con hipertensión. Hay muchos hipertensos en Maldonado, por ejemplo, que es donde nosotros estamos. Pero una cosa es eso y otra cosa es tomar una muestra del total de historias clínicas de todos los pacientes asistidos y ver cuántos de ellos son hipertensos. Ahí está. Y en esa recopilación de información que, como tú decías, tiene por un lado una escala allí en Maldonado, pero que ha ido juntando información de otros puntos del país y también de prestadores públicos y privados, empiezan a aparecer conclusiones muy novedosas cuando uno piensa que no sería el caso, porque la hipertensión parece ser algo muy de rutina. Estamos acostumbradísimos en general a que el control de presión es algo básico y, sin embargo, bueno, todo esto se cae cuando empiezan a analizar la evidencia, justamente. Exacto. En la muy buena introducción que tú hacías,
que decías de escala regional, de escala nacional, uno permanentemente tiene que estar mirando todo, ¿verdad? Lo que ocurre a nivel de cualquier parte del mundo, lo que ocurre en su país y lo que ocurre en su propia práctica o en su propio lugar de asistencia, ¿verdad? Y la hipertensión es algo arterial es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero habitualmente muy desatendida, ¿verdad? Le hemos dado... tiene que ver con la forma en que los humanos encaramos las cosas. Cuando es algo agudo, grave, que ocurre o que ocurre de manera muy rápida, ahí le prestamos mucha atención. Esto, como tú decías en la introducción, puede ser silencioso y uno tener esa alteración a lo largo de toda la vida y no enterarse. Entonces, ha sido objeto de que el cuidado que se le brinda no es el mejor y la investigación relacionada a la misma, en nuestro país en particular, no es demasiado abundante. ¿Qué pasa, antes de entrar en los resultados, Edgardo, qué pasa cuando una persona sufre de hipertensión y no lo tiene diagnosticado y no adapta su vida cotidiana a este trastorno? Digamos, la hipertensión arterial, al igual que otros factores de riesgo cardiovascular como el colesterol alto, el azúcar alto, es decir, la diabetes, el fumar, etc., sus efectos dañinos, por decirlo de esa forma, sus efectos deleterios, ocurren después de años de que eso se produce, ¿verdad? No es una cosa de que hoy tengo el colesterol alto, mañana voy a tener un problema. El tener todos estos elementos altos hace que procesos anormales dentro de las arterias vayan tapándolas, vayan formando la aterosclerosis, como se tapan los caños o una bombilla por dentro, y eso a la larga trae problemas, ¿verdad? Entonces uno puede no tener síntomas y un día tener un infarto del corazón o tener un ataque cerebral. Un ACV, un accidente cerebrovascular, que tal vez sea de las peores consecuencias de esto. Cuando ustedes empezaron a cotejar datos, Edgardo, y empezaron sobre todo a hacer un cruce que tiene una mirada socioeconómica, ¿no?, entre los usuarios del sistema de salud, prestadores privados, ya sean mutualistas, seguros y demás, y los cotejaron, los compararon contra quienes usan los servicios de salud pública, que suele ser relacionado a gente con menores recursos o de un nivel socioeconómico más bajo, aparecieron datos alarmantes. Sin duda, y nos preocupó mucho porque en Uruguay a esto nunca se le había puesto el ojo, y nosotros encontramos que tomando una muestra de 100 personas, digamos, la muestra que tomamos fue más grande, pero llevando el número a 100 personas que consultaron en una policlínica a nivel de instituciones privadas, hay muchas que tienen hipertensión, otras que no, pero todas las que están con presión de riesgo son 20. Si eso mismo lo llevamos a lo que se atienden a nivel público, cuando decimos público, ACE e Intendencia, ahí es el doble, son 40. Es decir, que comprobamos en Uruguay lo que en otros lados, en múltiples investigaciones se ha comprobado. El nivel socioeconómico más bajo se asocia a mayor grado de enfermedad. Pero a eso voy cuando tú decías, basado en evidencia. Tenemos evidencia, no es lo que me parece, es los datos que uno extrae de la realidad. Claro. Esto puede tener que ver con, entre otras cosas, también la baja cadencia de controles. No es la misma cantidad de controles que tiene un usuario de salud privada que un usuario de salud pública. Nosotros analizamos en detalle el cuidado que se le brindaba en uno y otro sector y desafortunadamente comprobamos eso, comprobamos que cuando consulta se le toma menos la presión arterial, se registran menos las características de los pacientes en las historias clínicas a nivel de la consulta pública. Probablemente incida el hecho de que cuando se hizo esta investigación existía una meta prestacional, es decir, el sistema de salud a las instituciones privadas, su sector privado le paga una cápita por registrar y tomar la presión, y en el sector público eso no ocurre, y entonces tal vez eso también contribuya, ¿verdad?, a que el cuidado que se le brinda es peor. Entonces es un doble problema, están más enfermos a nivel público y están peor cuidados. Lo voy a decir de una manera, si se quiere, burda, pero creo que facilita la comprensión. Los pobres en Uruguay tienen prácticamente el doble de problemas de hipertensión arterial que quienes están en una escala socioeconómica más alta. Son menos controlados los pobres que quienes están en otra escala socioeconómica, y además, ya que viene lo peor, si yo no entendí mal, también sufren más accidentes cerebrovasculares, casi una consecuencia de todo esto. Nosotros en términos generales es así, habría que ajustar un poco números, pero en términos generales es así. En una investigación muy buena que realizaron 2 colegas neurólogos en Cerro Largo, habíamos visto, les ayudamos a analizar los datos y vimos que había el doble de ACV, como tú dijiste, de ataque cerebral, entre quienes se atienden en el sector público que entre quienes se atienden en el nivel privado. Pero teníamos
duda de si eso representaba Uruguay, porque Cerro Largo es el 3 y algo por ciento de la población de Uruguay y el azar, cuando uno investiga, puede hacer que eso no refleje la realidad del país. Hace pocos días conseguimos, a través del Ministerio de Salud, datos de todo el país y encontramos que a lo largo de 10 años se ha mantenido más o menos lo mismo, entre un 60 y un 70% más de ataques cerebrales entre las personas a nivel socioeconómico más bajo, tomando como indicador proxy del nivel socioeconómico que se atiende a nivel público, ¿verdad? Versus las que se atienden a nivel de instituciones privadas. Y eso es de una inequidad terrible, ¿verdad? Porque en Uruguay la mortalidad por ACV y los años de vida vividos con discapacidad, es decir, si uno no se muere de la enfermedad, pero queda con daño para el resto de su vida, y eso le ocurre a una edad temprana, es una de las causas principales de discapacidad en Uruguay, y es algo muy malo que sea así. Tenemos que poner ojo en eso para cambiar esta situación. Es tremendo. Y lo voy a despedir con algo, si se quiere, un poco menos duro que los datos que manejamos, pero forma parte del escenario. ¿Ustedes también comprobaron que se toma mal la presión? La presión arterial es una cenicienta. Yo creo que, ahora ya esto es filosofía, pero creo que como es tan fácil que uno puede con cualquier aparato tomarla en cualquier lado, entonces no se le presta atención, no se lo hace de manera adecuada. En Uruguay analizamos la calidad de la medida de la toma de la presión arterial en dos grandes investigaciones, una de 70.000 personas en el carnet de salud y otra en una observación mientras se tomaba la presión en Maldonado, y en los dos casos se hizo mal. Digo, no para sacar el lazo, es un problema en todo el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos hicieron una investigación entre 160 estudiantes avanzados de medicina en una reunión científica y solo el 10% la tomó bien. Es un problema global, pero a mí me preocupa lo que ocurre en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, tratamos en facultad de trabajar para cambiar eso y en las instituciones de la zona, pero es algo muy cotidiano y arraigado no tomarla de manera adecuada la presión arterial. La última, doctor Sandoya, y sobre esto mismo, ¿hay algo que el usuario debería saber como para decirle al profesional o que está, bueno, me estás tomando mal la presión? Las relaciones profesional sanitario-paciente muchas veces son asimétricas y entonces es difícil planteos de ese tipo, ¿verdad? Pero estaría bueno que, primero, si la persona se controla la presión, y hoy muchas personas tienen la posibilidad de autocontrolarse, siguieran una serie de reglas. Después podemos facilitar, si ustedes quieren, para tenerlo a disposición de los televidentes, las guías que uno tiene que mantener. Pero bueno, uno tiene que tratar de, sí, decirle al médico o al enfermero a quien le tome la presión: recién llego, necesito unos minutos para estar tranquilo, tengo que tener las piernas apoyadas en el suelo, tengo que estar sentado, tengo que tener el brazo apoyado a la altura de una mesa. En fin, una serie de cosas que si no se contemplan, eso hace que la medida de presión varíe en 6, 7, 8, 10, 15 milímetros, es decir, que cambie mucho la presión arterial por una medición incorrecta. Doctor Edgardo Sandoya, le agradecemos muchísimo esta conversación, la información ha sido realmente valiosa y bueno, ojalá que a partir de la publicación que estamos haciendo de estos datos se empiecen a generar políticas públicas que permitan mejorar esta clarísima inequidad en cuanto al derecho de todos a gozar de una buena salud. Esperemos que uno pueda poner un granito de arena. Muchas gracias. Gracias a usted y hasta pronto. Cerramos este segmento, a la vuelta continúa Sobre Ciencia. Hablar de genética aplicada es algo ya casi cotidiano, aunque sigue pareciéndonos medio inalcanzable la comprensión profunda, pero lo cierto es que somos totalmente conscientes y prácticamente es algo casi de informativo recibir noticias, bueno, de que tal o cual aplicación o tal o cual investigación en el área de la genética o de la genómica ha dado un resultado o se ha iniciado un camino. Sin embargo, todavía nos cuesta mucho darnos cuenta hasta dónde investigar en genética, trabajar, conocer y aprender incluso a manipular con determinadas herramientas la genética es la clave para mejorar la calidad de vida o para entender cosas
que hasta ahora podían haber sido un poco incomprensibles. A eso se ha dedicado en su faceta de divulgador, a tratar de que conozcamos, entendamos y nos amiguemos con estas herramientas nuestro entrevistado de hoy. Y lo estoy llevando al lado divulgador porque si nos metemos en toda la parte de investigador tal vez nos lleve mucho más que una entrevista. Lo cierto es que nos alegra mucho y nos sentimos muy complacidos de tener aquí en estudios al doctor Luis Montoliu. ¿Lo dije bien? Lo dijiste estupendamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis, doctor en biología, integrante del centro, director, ¿no?, del Centro de Investigación Biomédica de Barcelona, divulgador, entusiasta, youtuber, de todo un poco. Sí, de todo un poco. Yo estoy un apasionado por la ciencia y en particular por la genética, y como servidor público que somos, pues yo quiero revertir a la sociedad pues la parte de la ciencia que me ha tocado conocer un poquito con más detalle. Por ejemplo, la genética, ¿no? Tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay continuos anuncios y hay que ponerlos en su justa medida, ¿no? Hay que transformarlos, traducirlos, y bueno, pues si yo puedo contribuir a ello, pues bueno, mejor para todos. Tú tienes como dos líneas no dos líneas en cuanto a temas, pero sí dos características. Es que una buena parte de tus estudios tienen que ver con lo que sería investigación básica, ¿sí?, pero luego inviertes, creo que otro tanto de tiempo en la aplicación de esos conocimientos básicos. Absolutamente. Yo, por un lado, me preocupo para intentar entender cómo se organizan y cómo funcionan los genes dentro de nuestro genoma, y a los que nos estén viendo pues se darán cuenta de que cuando un gen deja de funcionar es cuando aparecen las enfermedades. Y este conocimiento lo aplico a un grupo de enfermedades que son las llamadas enfermedades raras, las que afectan cada una de ellas a pocas personas, y es un número arbitrario, menos de 1 de cada 2000 personas nacidas. Todo lo que cumpla esta categoría la vamos a llamar enfermedad rara, y una de ellas se llama albinismo, y es el que yo he estado investigando en los últimos 30 años. Hay nada menos que 22 tipos de albinismo. Eso quiere decir que hay 22 genes, de los 20.000 genes que tenemos tú y yo, que cuando dejan de funcionar dan lugar a otros tantos tipos de albinismo, ¿no? Que es una de estas condiciones genéticas desconocidas, ¿no? Creemos saber una persona que no tiene pigmento, pero eso es lo que menos le preocupa a esa persona. La persona con albinismo lo que tiene es una discapacidad visual, es lo que llamamos en Europa, y entiendo que aquí también, ceguera legal, porque tienen una agudeza visual por debajo del 10% del resto de las personas. Y tomar estas investigaciones te permite acercarte con la gente, acercarte a la gente, porque conversar con una persona que padece albinismo debe ser diferente a investigar encerrado en el laboratorio. Yo siempre digo que mi gran escuela de divulgación y de ciencia ha sido establecer contacto con los pacientes y sobre todo con las asociaciones de pacientes, ¿no? Uno puede creer que sabe, porque ha estado investigando sobre una enfermedad, pero estas personas a las cuales te diriges, ellas conviven 24 horas al día con esa enfermedad, con lo cual saben infinitamente más que tú. Y hay que aprender de ellas, ¿no? Y yo me llevo a mis estudiantes que están estudiando una determinada mutación en un aminoácido de un gen, algo muy neutro, muy abstracto, pero de repente les digo, mira, aquí está María Pérez González, que tiene esa mutación, y ya de repente ese aminoácido ya tiene el nombre de María, y María sabe que hay alguien que se preocupa de lo que le ocurre, y esta relación en los dos sentidos de verdad que es maravillosa, y esto nos permite avanzar. Tú has publicado 4 libros, todos destinados al ambiente común, a la gente. A todo el mundo. Y has encontrado maneras atractivas de hablar de genética y colores, ilustrar la portada del libro con gente pelirroja o con otros colores de piel, hace que ya te predisponga mejor, ¿no?, a la lectura. O como era el otro, recorta, pega y colorea, el de CRISPR. Editando genes, recorta, pega y colorea, que es, de hecho, en alguna librería me he encontrado este libro en la sección infantil y digo, no, hombre, no, que esto es una manera de hablar. En el fondo es lo que hacemos, ¿no? Ahora tenemos herramientas que nos permiten, pues, modificar casi que a voluntad, y lo que dices de la pigmentación, yo llevo muchos años estudiando los genes que acaban determinando el color de nuestra piel, de nuestros pelos y de nuestros ojos. Yo digo que el libro este de genes de colores es un trampantojo de genética. No sé si usáis esta palabra. No, pero... Aquí. Trampantojo es lo que se usa en cocina cuando
tiene un aspecto de algo, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Pues este parece un libro de genética, pero no es un libro de genética, es un libro de humanismo, ¿no? En el cual lo que intento es luchar contra cualquier signo de racismo. Te iba a decir, son muy pocos. Hay una frase que vi por ahí, las razas no existen. Las razas no existen, todos somos mucho más y similares de lo que estamos dispuestos a admitir. Apenas 1 o 2 genes son los que necesitas para oscurecer o para palidecer la piel. Por favor, no vamos a darle a estos 2 genes toda esa superimportancia, superlativa que le damos, y no vamos a discriminar a alguien porque tenga la piel más oscura o porque la tenga más clara, ¿no? Entonces yo creo que es un manual para aprender a convivir y aceptar la diversidad de pigmentaciones que tenemos en la Tierra. Algo que te escuché decir en alguna conferencia de las que están online y que las recomiendo porque son realmente entretenidas y muy didácticas, era el tema de los colores de pelo, de color de cabello. ¿Por qué en Europa digamos, en esta parte de Occidente es frecuente encontrar distintos colores de cabello, sin embargo en otras partes del mundo es unánime? Pues el origen de los colores del pelo, diversos están en Europa y en aquellos países que se han nutrido históricamente de emigraciones europeas, ¿no? También aquí en América, naturalmente. Y esto tiene que ver con nuestra salida de África, ¿no? Nuestros orígenes, ancestros, venimos de África, veníamos con una piel oscura, que era lo que nos permitía, pues, protegernos del sol y evitar que se rompieran algunas vitaminas que necesitábamos, como la vitamina B6. Pero cuando nos fuimos hacia el norte, me refiero, nuestros ancestros, cuando nos fuimos hacia el norte llegamos a zonas en las cuales 6 meses al año no hay sol. Y entonces ahí teníamos un problema que era distinto. La piel oscura no nos servía, porque necesitamos el sol para completar la síntesis de vitamina D. Y entonces aquellas personas que por azar mutaron y dejaron de funcionar unos determinados genes, palidecieron. Y solamente necesitamos un gen que cuando muta palidece la piel. Lo que pasa es que tiene un pH asociado a ese gen y es que crea este color tan fascinante pelirrojo en el pelo y los colores azulados de los ojos, que es un color que no existe, ya sabes, ¿no? El color azul de los ojos no existe. Alguno se va a caer de la silla. A ver. La biología no lo explica todo, la física lo explica todo. Vemos el color azul en los ojos de una persona que tiene los ojos azules, pero en realidad no son azules. De hecho, la poca pigmentación que tienen en el iris permite que se absorban la mayor parte de la radiación y rebota la que tiene menor longitud de onda, que curiosamente, si nos acordamos del arco iris, empieza violeta, azul, verde. Pues justamente cuanto menos pigmentación tienes, más azules se van a ver, pero no son azules. En cualquier caso, son igual de bonitos. Eso es cierto. Luis, ¿cuánto miedo tiene la gente todavía a escuchar hablar de la aplicación de técnicas como la edición génica, el CRISPR, el recorte, pegue, colorea, como tú le pusiste en el libro? ¿Cómo es la interacción con eso? Bueno, yo creo que hay que ser consciente de la gran potencia, el gran poder que nos dan estas tecnologías, pero también de sus limitaciones. Siempre hay que valorar beneficio frente a riesgo. Cada vez estamos desarrollando versiones de estas herramientas que en definitiva, algo así, para que nos entendamos, borran la letra que está mal y colocan la letra que debe estar correcta en ese gen. Claro, esto quisiéramos que funcionara el 100% de las veces. Raramente en biología las cosas funcionan el 100%. Por ejemplo, yo que trabajo con modelos animales en el laboratorio, me puedo permitir el lujo de tener una eficiencia paupérrima, un 2%. 2 de cada 100 ratoncitos funcionan como yo quisiera, pero ese 2% no me sirve para llevarlo a la clínica. Yo esperaría por lo menos un 50% o más. Y eso es lo que tenemos que seguir investigando para que cada vez sea mayor el beneficio y disminuyamos el riesgo. Vuelvo por un minuto a las enfermedades raras, que fue por donde comenzamos. La peculiaridad de justamente su rareza o la escasa cantidad de casos hace que la investigación se complique hasta que, y acá corrígeme si me equivoco, se empiezan a encontrar los factores comunes que todas tienen la asociación a una anomalía genética. Bueno, las enfermedades raras es una gran paradoja, porque cada una de ellas afectan a muy poca gente. De hecho, arbitrariamente a menos de 1 de cada 2000, como decíamos. Pero a principio de este siglo XXI, pues alguien se percató
es que conocemos miles de ellas, casi más de 7.000. Y cuando mezclamos estos dos números, pocos pacientes, pero miles de ellas, nos salen números que no tienen nada de raro. Esto afecta a un 6% de la población, de un 2 a un 3% de los niños recién nacidos nacen con alguna enfermedad rara. Para un país como Uruguay de unos 3,3 millones, pues esto sería alrededor de unas 200.000 personas que conviven con alguna enfermedad rara. Afortunadamente no todas son igual de graves ni igual de serias. Hay muchas que pueden incluso pasar imperceptibles de alteraciones. Yo, por ejemplo, puedo tener un nivel alterado de colesterol, pero si no te enseño mi análisis de sangre, tú no lo vas a ver. En cambio, una persona con albinismo no puede esconderse, ¿no? Luis, esta charla podría en cada uno de estos temas detenerse y empezar de nuevo. Por ahora, agradecerte. Viendo tus historias personales en las redes, vemos que sos visitante regular de Sudamérica y cuando vuelas por Uruguay va a ser un placer. Tenés mucha gente que trabaja contigo aquí y de hecho tu visita tiene que ver con eso, ¿no? Mi visita tiene que ver con el Instituto Pasteur de Montevideo, Martina Crispo, que ha organizado pues, un curso en el cual estamos pues comentando estas tecnologías a estudiantes de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de México y de otros países que han venido aquí a formarse. Este es un polo de formación y este instituto, y en particular Montevideo, aparte que es una ciudad que me encanta, bellísima. Pero lo primero que hice cuando llegué fue pasearme toda la Rambla en bicicleta. En bicicleta. Absolutamente. Luis, te esperamos pronto de vuelta. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cerramos este segmento y volvemos. A veces las consideran mascotas y sobre todo antes, ahora tal vez no tanto, las encontrábamos en muchos hogares, pero son aves plaga. Estamos hablando de esas ruidosas habitantes de muchos espacios en todo el país, las cotorras. Y como decíamos, son un problema, afectan a la producción, afectan tanto lo frutícola como otro tipo de emprendimientos en el sector productivo de nuestro país. Alexandra Perrone nos preparó un informe sobre estas aves, insisto, que si bien son de nuestra región, son una plaga compleja y nos va a contar un poco más sobre lo que generan como daño y las maneras de combatirlas. Se estima que en Uruguay el daño que ocasionan las aves en los cultivos asciende a 11 millones de dólares anuales. Hoy en Sobre Ciencia vamos a conocer las formas de mitigar la presencia de las cotorras en los cultivos. La cotorra es una especie nativa de acá de nuestro país. Ella se ubica en Uruguay, está presente en Argentina, en el sur de Brasil. Es una especie que, bueno, actualmente está presente en diversas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, pero en realidad porque los seres humanos la han llevado hasta allá y ella, bueno, se ha expandido y tiene una gran capacidad de adaptación a distintos ambientes, a distintas fuentes de alimentación. La cotorra está considerada plaga de la agricultura acá en nuestro país del año 1947. El método de control era el control letal, donde se mataba a los animales. Y bueno, se utilizaron distintos métodos. El último que se llegó a utilizar era un método que se aplicaba en los nidos, en las bocas de los nidos. Lo hacía el ministerio, tenía potestad el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Paralelamente también en el área de vertebrados plaga en el ministerio se han desarrollado métodos que estén enfocados en proteger el cultivo de estas aves con métodos de lo que es repelentes acústicos, repelentes químicos, repelentes físicos, que lo que buscan es que las aves no se alimenten de ese cultivo que tiene interés comercial. Por ejemplo, repelentes químicos son
productos fitosanitarios que se aplican sobre el cultivo que se desea proteger. Y hay de varios tipos, pero fundamentalmente lo que hacen es provocarle un mal sabor al alimento, que ellas lo prueban y no consumen más, o cuando lo consumen, generarle algún tipo de malestar que ellas aprenden a evitar. Los repelentes acústicos hay de muchísimos tipos, desde usar pirotecnia hasta usar cañones y repelentes acústicos específicos para esto, donde tienen sonidos de rapaces o sonidos que se llama agonísticos porque causan un rechazo en las cotorras y bueno, y hacer que se vayan de mi predio, de mi campo. Está también lo que es la utilización de redes que se colocan en algunos tipos de cultivos, que bueno, que en realidad es proteger al cultivo físicamente para que no ingresen a él a alimentarse. Perico monje o cotorra argentina son los nombres vulgares con los que se conoce esta especie, la Miopsita monachus. Y acá hay casi un tema anecdótico, casi de marketing, porque en definitiva la cotorra argentina, que como escuchábamos en el tape, ha invadido otros continentes y que es considerada plaga también en Norteamérica o en Europa, en realidad genéticamente está más emparentada con la que salió desde el territorio de Uruguay que desde Argentina, pero bueno, se la conoce internacionalmente como cotorra argentina. En la segunda parte del informe lo que vamos a ver es el avance de un proyecto de aplicación de conocimiento científico para intentar reducir las poblaciones de cotorra y dejar de que esta sea un problema, una plaga en el sector productivo. El daño que causan las cotorras en los cultivos es fácilmente distinguible. Por ejemplo, en fruticultura se ve claramente la marca que dejan los picos, lo mismo que las plantaciones de girasoles. Por otra parte, en plantaciones de trigo es común que corten la espiga y se la lleven. Más allá de estas marcas que dejan huella, las cotorras son fáciles de ver, pero principalmente de escuchar, ya que una de las características más típicas de la especie es que están constantemente vocalizando y comunicándose entre ellas. Las cotorras se reproducen una vez al año, ahí en octubre, noviembre. Ellas tienen una puesta que bueno, en cada cámara de cría que uno ve en los nidos está el macho y la hembra con los pichones y bueno, y varias aves que forman parte del nido también contribuyen al cuidado de esos pichones. Eso en realidad es algo que les ha dado una ventaja muy grande. Otras aves, por ejemplo, tienen cuidado del macho y la hembra y otras solamente de la hembra. Entonces en esta, bueno, más similar a lo que nos pasa a los humanos, tienen la ayuda de lo que es una abuela, una tía que cuida a los pichones y favorece a que haya menos mortalidad de pichones y más cotorras. Actualmente Lourdes participa de una intervención territorial específica. Este es un proyecto de aplicación de técnicas para mitigar el daño producido por cotorras en plantaciones de productores familiares frutícolas del oeste del departamento de Canelones. Este proyecto tiene 2 etapas. La primera, que está finalizando ahora con esta zafra, que es hacer como una línea de base y una lectura de qué niveles de daño tenemos, a cuánto accede ese daño en términos de pérdidas económicas para el productor y hacer un seguimiento técnico a algunos productores que ya tienen medidas de manejo para la cotorra, ver cómo la están utilizando, qué resultados están teniendo y qué dificultades se les presentaron. El proyecto tiene otra segunda etapa, que sería la próxima zafra de cultivos, que es trabajar con 2 métodos de manejo para disminución del daño, que son redes y aparatos acústicos, y ahí trabajar con productores, hacer lo que es aprendizaje participativo con ellos,
un componente fuerte de difusión. Esta iniciativa llevada adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de la Granja, la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de Servicios Agrícolas. También participan la Sociedad de Fomento Rural de Rincón del Colorado, la Sociedad de Fomento de Canelón Chico, la Asociación de Fruticultores, Elinia y la Intendencia de Canelones. Hasta acá esta parte de este informe de Cotorras, porque seguramente volveremos con el tema más adelante, entre otras cosas para saber si estas investigaciones, una vez que se apliquen, empiezan a dar resultado y nos ayudan a contener el avance de esta especie, que no es exótica, pero que sí es una plaga y está invadiendo y generando pérdidas. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa sin salir del reino animal. Vamos a hablar de cerdos criollos, del trabajo de investigadoras e investigadores de Facultad de Agronomía que intentan avanzar en la conservación y también en la investigación de una raza de cerdos criollos. Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en esto y nos comparte este informe. No son los típicos cerdos rosados que nos imaginamos. Los cerdos Pampa Rocha tienen pelaje negro y son la primera raza criolla de cerdos del Uruguay. Hoy vamos a conocer más sobre este animal, sobre el trabajo de la Unidad de Producción de Cerdos de la Facultad de Agronomía y la importancia del cerdo Pampa Rocha, particularmente en año de sequía. Los primeros cerdos llegaron a Uruguay con los conquistadores españoles y portugueses. Con el tiempo, se fueron cruzando entre las diferentes razas introducidas y se adaptaron al territorio para dar lugar a razas criollas. En la actualidad, existen al menos 3 razas de cerdos locales: el cerdo casco de mula, el cerdo mamelado y el cerdo Pampa Rocha. Pero formalmente, solo el cerdo Pampa Rocha está inscripto como una raza criolla. ¿Cómo es esta raza uruguaya? En primer lugar, es un cerdo de manto negro, con 6 puntas blancas, las 4 patas, la cabeza y la cola. Ese manto negro le confiere características de rusticidad por estar asociado al aire libre y por estar expuesto continuamente al sol. También se caracterizan por tener una muy buena habilidad materna, una buena producción de leche y un muy buen aprovechamiento de las pasturas cuando la pastura está dentro de la alimentación de esas madres. Esa habilidad de producir leche y de utilizar la pastura como parte de la alimentación también es una ventaja, porque hoy en día los costos de alimentación son los más importantes, entonces tener una alternativa que quizá disminuya esos costos es una estrategia para los productores. La rusticidad del cerdo Pampa Rocha, su habilidad materna, su cría al aire libre y su capacidad de pastoreo son factores que han ayudado a que la raza sobreviviera durante décadas, aún ante la presencia de condiciones adversas, y en particular en condiciones de sequía, como la que nos afecta en estos meses. Un sistema de producción al aire libre no requiere de grandes volúmenes de agua, ni para limpieza, por ejemplo, que eso es un volumen de agua muy importante que hay, que se necesita en otros tipos de sistemas de producción. Entonces ya es una gran ventaja contar con este tipo de animales. Esta primera parte del informe de Daniela hablaba ya de algunas ventajas, pero ¿por qué concentrarse en la conservación y en la difusión de estas especies criollas? ¿Tienen otras ventajas de las que no hemos hablado todavía? Lo vemos en esta segunda parte del informe. A pesar de su presencia histórica en el territorio, el cerdo Pampa Rocha recién comenzó a conocerse un poco más en la década de 1990, cuando la Facultad de Agronomía, junto a productores porcinos de Rocha, iniciaron un proyecto de investigación destinado a caracterizar la raza a nivel productivo y genético. Para nosotros es muy importante poder en realidad investigar en lo que es una raza criolla, porque bueno, tiene un valor muy importante en lo que es un recurso genético local nuestro, y creemos que bueno, caracterizarlo y poder conocer esa raza es la forma también de valorizarla,
de valorizar un recurso que, bueno, que es nuestro. En particular, en el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía funciona la unidad de producción de cerdos, que se dedica a caracterizar estos animales y su sistema de producción. Particularmente nosotros dentro de la unidad de producción de cerdos tenemos el único centro de conservación de la raza Pampa Rocha, entonces también es para nosotros muy importante conservar la raza. Y bueno, parte de la conservación nosotros creemos que también es la investigación y la caracterización de la raza. Yendo a lo que es la investigación, en los últimos años nos hemos basado en lo que es la caracterización de la calidad de carne en distintas variantes. Una de las principales metas que teníamos nosotros desde la unidad era poder llegar a elaborar un producto diferenciado a partir de carne de cerdo Pampa Rocha. Y bueno, eso lo logramos hace unos años en un trabajo de maestría en el cual llegamos a obtener un jamón de cerdo Pampa, un jamón cocido extra. Es un jamón que, bueno, fuimos probando cómo la incorporación de un mineral en particular, como es el selenio, mejoraba las características y, bueno, cómo se comportaba ese mineral en este producto. Es un mineral caracterizado por aportar al estatus antioxidante, tanto de los animales cuando nosotros lo suministramos, después lo evaluamos en la carne y al consumidor también. Y vimos que se enriqueció la carne, que se mantuvo ese enriquecimiento en el jamón. Entonces, como consumidores estamos consumiendo un producto enriquecido y que nos aporta también esa capacidad o esa actividad antioxidante a nuestro organismo, que es bien importante también. La unidad lleva a cabo estos y otros proyectos de investigación con foco en la productividad y la calidad de su carne, pero sobre todo tiene un fuerte interés en la conservación de la raza. Nosotros funcionamos como un establecimiento criador, por lo cual, a su vez, aparte de la investigación, aparte de la docencia, también producimos lechones, vendemos lechones al público. También creemos que es parte de la estrategia de poder difundir a la raza y llegar a más casas de productores. En la actualidad, la cría del cerdo Pampa Rocha es desarrollada por pequeños productores que básicamente producen lechones que no llegan a los grandes mercados. Por eso, aunque en Uruguay el consumo de carne de cerdo se duplicó en la última década, en los supermercados predomina la carne importada de Brasil. Para optar por el Pampa Rocha, hay que estar atentos en las fiestas y acercarse a pequeños productores. La realidad es que el cerdo Pampa al día de hoy se encuentra en una situación de conservación crítica y eso hace que no muchos productores estén produciendo esta raza para ingresar al circuito comercial. Más bien, la producción con el cerdo Pampa está asociada a lechones y a la venta asociada a las fiestas tradicionales, no mucho más que eso. Hasta acá el informe de Daniela Hirschfeld y conociendo un poco más a esta que es una especie criolla que se mestizó a partir de los primeros ejemplares, como decía la introducción del informe, y que hay que tratar de preservar por todas las razones que nos contaban hasta hace unos minutos. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia, les agradecemos como siempre por su compañía y los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene.